Muchas gracias. Pues bueno, yo voy a comenzar la charla. Les voy a hablar de lo que es climatología y variabilidad climática. Estos dos conceptos son muy confusos. De hecho no solo esos, sino que por ejemplo, suelen confundir mucho variabilidad climática con cambio climático, con calentamiento global, la climatología con la meteorología. Y bueno, prácticamente son como parecidas o son cercanas. Ahora le voy a explicar los conceptos para que tengamos bien claro, y esto pues nos ayude a entender mejor los pronósticos del tiempo, nos ayuda a entender la información que se reporta de los periodistas, ¿no? Porque a veces nos hacen entrevistas, nosotros damos una información y la gente, como no conoce o no domina estos conceptos, pues suele entender otra cosa, ¿no? Bien, pues empiezo. Les voy a hablar sobre las definiciones, después cuáles son los controladores del clima y de la variabilidad climática, las condiciones actuales, cómo los monitoreamos y las tendencias, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, quisiera decirles que la climatología es una rama de la meteorología y la meteorología es una rama de la física. Y en base a eso, yo soy física, estudié una maestría en hidrometeorología con especialidad en meteorología física, y ahora pues estoy trabajando en climatología, ¿no? Entonces va en este desarrollo que se va entendiendo los conceptos. Y bueno, pues quisiera empezar con algunos que cuando ustedes abren el celular o abren sus redes sociales, pues les empiezan a salir este tipo de notas, ¿no? En internet dicen: suben las temperaturas, pronóstico del clima en Guadalajara y todo Jalisco. Entonces, para empezar, como les comentaba yo, es un error. Bueno, confundimos los términos de clima y tiempo. Para empezar, no es pronóstico del clima, es pronóstico del tiempo, por eso se pronostica que van a subir las temperaturas, y Guadalajara y en todo Jalisco, ¿no? Entonces, aquí ya hay un error de concepto, que no pasa nada, todos estamos acostumbrados a eso, pero no es correcto, ¿no? Y después vienen otros noticias que podemos encontrar nosotros. Rompen en Guadalajara, y este es del 2023, de junio, rompen GDL y Jalisco récords históricos de temperatura, ¿no? Otras noticias que nos podemos encontrar es el calor en Jalisco rompe récord. Este fue del occidental, también en junio del 2023, es un día antes. Calor en Jalisco rompe récord histórico, más de 40 grados. Después nos entrevistan, ¿no?, a los medios, a los científicos, para saber a qué se debe que se rompen estos récords de temperatura. Y bueno, pues ahí ya están las notas. Ahí. Después, otra nota dice récord histórico, este es del 2024, incluso en diciembre, ¿no? Los que les mostré eran de junio del 2023, este es del 2024. En diciembre, récord histórico de temperaturas en Guadalajara durante el invierno. Guadalajara rompe récords de calor en noviembre y diciembre. Expertos anticipan el invierno cálido con mínimas frescas y máximas inusuales. Y bueno, así podemos ver nosotros varios noticias que nos van abordando también con respecto, bueno, aquí es un poco alarmista, ¿no? Infierno en Guadalajara, esta es la zona de la ciudad que arde con la ola de calor, un poco alarmistas también. Este es para mayo del 2024. Y después, Guadalajara reporta lluvias, o sea, esta es una lluvia que de un día, ¿no? Se generó, dice, reporta por lluvias 89 viviendas afectadas y cerca de 200 familias con autos averiados, ¿no? Y bueno, estos son simplemente las noticias que vemos día con día. Este es un estudio que hizo el CUSH, el Instituto de Información de Estadística y Geográfica de Jalisco, y bueno, entrevistaron a un montón de personas, y estas personas dijeron que el 94% habían encontrado, bueno, de los encuestados decían que han sentido un aumento anormal en la temperatura de este año, ¿no? Y yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que están cambiando las temperaturas, que están un poquito más insoportables conforme pasan los años, que también la memoria no es muy confiable, pero a lo que recordamos, pues sí lo sentimos, ¿no?
Y también, pues otra nota, esta es otra que decían, pronostica temperatura crítica de incendios para Jalisco. Esto fue del 29 de febrero del 2024, y pues ponen aquí el monitor, ¿no?, de sequías, de lo que se espera, incendios, y también la intensificación. Hemos visto también de muchas notas que nos hablan de la intensificación de los huracanes, que eso no se intensificaban antes tan frecuentemente, y bueno, así nos bombardean con mucha información que si bien mucha es cierta y otra es un poco sensacionalista o amarillista por vender la nota. Y bueno, ¿por qué los medios de comunicación insisten en transmitir todo este tipo de información, ¿no? Porque es importante para el sector agrícola. Pues si bien los agricultores ya saben desde años cuándo tienen que sembrar, pero también, a pesar de eso, pues consultan, ¿no?, a los medios de comunicación para ellos saber cuándo es que tienen que sembrar. Porque si no, pues por ejemplo, si ellos piensan que ya empezó el temporal, pues van a sembrar y después no va a llover, y entonces, por ejemplo, llueve un día o dos, después no llueve una semana y esa semilla se seca. Entonces pues ellos ya perdieron mucho dinero en todo lo que invirtieron, y entonces pues necesitan de los pronósticos, necesitan saber lo que se espera los próximos meses para ellos poder tomar decisiones, ¿no? Y no se les, incluso con las plagas, o sea, yo no sé mucho de agricultura, pero un tío mío decía que por el calor, que si llueve poco, que salen las plagas de no sé qué, y que tenía que fumigar y así, ¿no? Entonces, bueno, esa es de la importancia que tiene también para el comercio, porque ellos tienen que saber si van a invertir este mes ya en paraguas o lo van a invertir en bolsas de hielo, ¿no? Que no pase como pasó el año pasado, que en todo México, yo pensé que nomás en Guadalajara, y estuve buscando en internet, y también en la Ciudad de México se agotó el hielo, no había, y bueno, entonces para tomar medidas de precaución, ¿no? Si se vienen más temperaturas altas, pues ¿en qué vas a invertir? ¿En guaraches, o en botas, o en paraguas, o en qué, no? Bien, entonces, todo esto que les acabo de mostrar, pues ¿quién lo estudia, no? ¿Quién o qué ciencia estudia todo esto que les acabo de comentar yo? Es pregunta. Sí, parte de esto lo estudia la climatología. ¿Qué más? Sin miedo, no pasa nada. No pasa nada, pues si se equivocan o no dicen lo correcto, ¿no? La meteorología, la física, ¿no? Son los que estudian todos estos fenómenos. Y bueno, pues les comentaba yo al inicio de la charla que la física es la meteorología, bueno, la climatología es una rama de la meteorología y la meteorología es una rama de la física, y nosotros normalmente asociamos la física pues simplemente con ecuaciones, ¿no? Pero que estas ecuaciones nos describen los fluidos de la atmósfera, del océano, y con ello nosotros podemos hacer pronósticos en meteorología, los implementamos las ecuaciones que son para fluidos, las acondicionamos para la atmósfera y para la interacción océano-atmósfera para poder hacer pronósticos del tiempo. Esto es, la meteorología se encarga de cortos de tiempo actual, pues en tiempo real, ¿no? Y la climatología, ¿para qué creen ustedes que estudia entonces la climatología? ¿O qué ustedes han sabido, que han escuchado ustedes que sea la diferencia entre meteorología y climatología? Pues que el clima está presente en ciertas regiones y ese clima es diferente a otra región. Que son diferentes las características de un punto y de otro, ¿verdad? Fíjese, por ejemplo aquí una clave. Meteo significa todo lo que está en la atmósfera, en el cielo. Meteo significa lo que está en el cielo. Logos, estudio, ¿no? Entonces estudia todo lo que está en el cielo, eso es meteorología, estudian los meteoros. Y climatología, logos, estudio, tratado. Clima, pues estudio del clima. Entonces, como lo mencionaba aquí compañero, pues clima nos da las características de un lugar y de otro lugar, ¿no? Ahora lo vamos a ver más explicado. Entonces, ¿qué es la climatología? Es una rama de la meteorología, como lo mencioné, es ciencia que estudia el clima
Pero, ahí viene la pregunta, ¿y qué es el clima? ¿Quién me puede decir qué es el clima? Es una palabra que todos usamos, ¿no? Todos los días. Bueno, no todos los días, casi todos los días. Cuando dicen pronóstico del clima es incorrecto, ¿no? Decíamos, es pronóstico del tiempo, porque es en tiempo real. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia del clima? O sea, no es la chica del clima, es la chica del estado del tiempo. Entonces, es incorrecto, ¿no? Pero los medios de comunicación así lo dicen por error. Entonces, ¿qué es el clima? ¿Quién me dice qué es el clima? Temperatura. La temperatura, pues podríamos decir que es una característica, que nos ayuda a identificar el clima. Yo lo relaciono como, por ejemplo, en mi casa quiero tener un clima húmedo, un clima fresco a través de un aparato. Entonces, si me voy a la costa es un clima, a lo mejor es lo que necesito por la atmósfera, por la temperatura, por la humedad. Sí, tiene usted la razón. Eso lo podemos decir como que es lo que usted dijo, se puede traducir como es el estado promedio de la atmósfera, el resultado de observaciones periódicas recopiladas durante varios años, mismas que son sometidas a un análisis estadístico. Entonces, lo que es la meteorología nos dice si va a llover hoy, si el día de hoy se espera que esté, pues no sé, lluvioso, que esté caluroso, pero la climatología o el clima nos dice el estado promedio de la atmósfera. Por ejemplo, aquí en Jalisco tenemos diferentes climas. En la costa es diferente aquí, ¿no? En la costa es más húmedo, es más cálido, y aquí en Guadalajara tenemos características más templadas. Entonces, por ejemplo, aquí en Guadalajara puede ser que un día esté lloviendo, puede ser que otro día esté seco, pero aún así, si hacemos un promedio, una generalización de las condiciones, pues lo que vamos a tener son condiciones promedio, pero no tenemos las condiciones de la costa, ¿no? No tenemos las condiciones de los polos, sino es un estado promedio de la atmósfera, como a grandes rasgos, como una generalización de las condiciones. Eso yo lo muestro en este gráfico que me aventé, me costó mucho trabajo. Miren, dije, pues ¿por qué si los stickers y los memes los hacen bien feos? ¿Por qué me voy a esforzar yo, verdad? Pero sí tengo una gráfica bonita, pues, pero me gustó más esta. Bueno, el punto es de que, miren, esta verde es temperatura, yo me la inventé. Temperatura máxima al 2020, este es el tiempo. Esta es la temperatura, que no tiene valores, pero ahí sí imagínenselos, ¿no? Entonces, si yo graficara la temperatura de aquí de Guadalajara, por ejemplo, puede ser que un día llegué a, no sé, a 30, la mínima estuvo en 16, luego otro día estuvo a 28, y luego otro día estuvo a 17, y así va variando la temperatura todos los días, ¿no? Y esta es la del 2020, del 2000, pero si también grafico la del 2001, pues no me va a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Me va a dar a lo mejor un grado más, un grado menos, pero va a llevar más o menos la misma, o puede ser que algún día se tenga ahí un dato extremo y después, o sea, va a aparecer un poco. La climatología es el estado promedio. Entonces, digamos que yo grafico 30 años aquí, y de esos 30 años voy a calcular el promedio de esos 30 años, y el promedio de esos 30 años es esta color azul, y el color azul me va a decir el promedio de la atmósfera, el estado promedio de la atmósfera, quiere decir la climatología de ese lugar. Entonces, en base a este azul, yo puedo decir la temperatura promedio del área metropolitana de Guadalajara, de zona Minerva, la temperatura promedio máxima o la temperatura promedio, la máxima, por ejemplo, no sé, 32.7 grados. Entonces, si yo grafico el 2025 en abril, pues a lo mejor voy a tener temperaturas por arriba de lo normal. Entonces eso me está diciendo que tuve una anomalía, que tuve temperaturas diferentes a lo que se hubiera esperado dentro de lo normal. No sé si me explico. ¿Todos me entienden? Sí. Qué bueno. Entonces, ¿y para qué hacemos eso? Nosotros hacemos eso para poder identificar qué condiciones o qué características tenemos a nivel global. Por ejemplo, si yo hago cálculos de promedio de temperatura, de precipitaciones, pues, y agrupo todos esos valores, pues voy a tener condiciones cálidas, ay, Dios mío, acá,
voy a tener condiciones cálidas dentro de los trópicos. Entonces decimos, ok, entonces de aquí a aquí, dentro de los trópicos tengo condiciones cálidas, acá es más templado y acá es más frío. En base a esas estadísticas que se realizan, ¿y a qué se debe que cambien estos, aquí se tenga templado, digo cálido, aquí templado y acá frío? Pues que el Sol emite radiación sobre la atmósfera y debido a la inclinación que tiene la Tierra, pues los rayos van a llegar más directos aquí, un rayo llega más directo que acá, y el rayo pues también va a llegar acá a los polos, pero este rayo se va a dispersar, se va a distribuir en un área mayor, de tal forma que la radiación que llegue, como se distribuye en un área mayor, pues va a calentar menos a que si se distribuye en un área más pequeña, ¿no? Porque llega directo. Entonces, eso explica por qué estas zonas son más cálidas que las partes de las zonas de latitudes de 60 a 90, ¿no? Entonces, bueno, y aquí les mencionaba que clima viene del vocablo griego que significa inclinar, porque la gente de hace muchos años pues se dio cuenta que debido a la inclinación de los rayos pues es que existían los climas. Por eso por la inclinación, por eso se llama clima, ¿no? Por si tenían ahí la duda de por qué clima y por qué no otra palabra, ¿no? Bueno, entonces depende de la radiación solar, es los paisajes que vamos a tener, ¿no? Acá en las zonas más frías pues va a haber puros pingüinos, acá en la parte pues va a haber condiciones más cálidas, agua líquida, y acá pues a lo mejor va a estar todo verde, ¿no? Por zona templada. Y bueno, entonces debido a que porque ahorita en la anterior gráfica, aparentemente ahí se ve que el Sol, que le llega mayor radiación al Sol en la zona sur que en la zona norte. Sin embargo, la zona del Antártico es más fría que la zona del Ártico. Sí. O sea, aparentemente le llega más acá incluso, o sea, como ves, casi no le alcanza a llegar por la misma sí. Bueno, esto es un dibujito, no está a escala, pero sin embargo como la Tierra, sí, como la Tierra tiene traslación y rotación, pues se distribuye la radiación en diferentes épocas del año, ¿no? Entonces eso genera que haya inviernos más largos en algún tiempo en el polo norte y otros en el polo sur, y se distribuye voy a mostrar ahí unos gráficos más adelante para aclarar más esto, ¿no? Entonces, bueno, el Sol calienta, como lo mencionábamos aquí, como lo que comentaba el caballero. El Sol no calienta por igual toda la Tierra, ¿no? Esto lo sabemos, y es por eso que existen lugares más fríos y otros más cálidos. Entonces, existe un clima tropical, por ejemplo, que se reconoce porque tiene frecuentes precipitaciones y temperaturas más cálidas. ¿Eso por qué lo sabemos? Pues porque nosotros calculamos, tomamos mediciones de precipitaciones, tomamos medidas de temperaturas, hicimos toda una estadística, o sea, climatología, ¿sí? Para poder saber nosotros qué tan frecuentes son las precipitaciones, si son temperaturas cálidas, frías, etcétera. Después hacemos lo mismo para las condiciones polares y obtenemos que aquí casi no llueve, pero se tienen temperaturas extremas, o sea, muy frías. Y después vemos acá en el clima del desierto, escasez de precipitaciones también, temperaturas extremas pero muy altas. Y clima templado pues se caracteriza por tener temperaturas moderadas y precipitaciones variables a lo largo del año, ¿no? Entonces esto lo sabemos nosotros por las mediciones que tomamos, que hacemos estadística, agrupamos los datos que contienen esas características, y de tal forma que hacemos esta clasificación, que esta clasificación es muy básica porque lo voy a mostrar más adelante, hay pero así enorme cantidad de que se ha profundizado de tipos de clima polar, ¿no? Pero claro, esta no es clase de climatología, nada más les estoy dando como una pequeña introducción, un bosquejo nada más de lo que es, para entender los conceptos nada más, porque pues sí es mucha información, ¿no? Entonces vemos que estos elementos, se obtienen estos tipos de clima por la temperatura y las precipitaciones. Para yo saber qué tipo de clima tengo en un lugar, yo tengo que tener datos de temperatura de alrededor de 30 años
y de precipitaciones. Entonces, pues después de, por ejemplo, este nada más es clima templado, ¿no? Clima templado puedo encontrar en el Mediterráneo, con un paisaje mediterráneo, me puede generar un clima templado que se caracteriza por suelos pobres, aunque aquí no se ve tan pobre, debido al calor, y dice que hay muchos matorrales, ¿no? El paisaje templado marítimo, pues dice que va a tener veranos secos, calurosos e inviernos húmedos y suaves, y sigue siendo templado, ¿no? Y el paisaje de pradera, que es suelo fértil donde crece abundante hierba. Esto también tiene que ver con el tipo de hierba, no solo con la temperatura, sino también con el tipo de subsuelo y todo eso, ¿no? El tipo de suelo. Entonces, bueno, la climatología estudia las características de los climas de las diferentes regiones del planeta y es aplicable a periodos largos, nada más. Yo no puedo hacer climatología con 5 años o con 3 años. Yo no puedo decir, este lugar es así, cuando he tomado pocos años de mediciones. Yo tengo que tomar 30 años de mediciones mínimo para poder decir, esto se comporta así, ¿no? Bien, entonces para eso utilizamos estos gráficos que se llaman climogramas. Este es de aquí de Guadalajara, de la estación de Conagua, y vemos pues que nos indican con los años desde 1981 hasta el 2010, son datos, se calculan la estadística, y bueno, aquí observamos la temperatura máxima. Dice que para Guadalajara está en mayo arriba de pues, como un 32, ¿no? Más o menos 32 grados. Y de precipitación, pues dice que julio es el mes que más llueve aquí en Guadalajara, bueno, en ese punto, en esa zona, y que las temperaturas bajas pues andan cerca de en enero, ¿no? Es el mes más frío, y está como más o menos como entre 10 y 11, no sé, aquí está un 10, aquí está un 11, como entre 10.5, 10.30, no es cierto, 10.5. Entonces más o menos, ¿no? De temperatura mínima en enero para esa estación, porque en cada punto es diferente. Entonces, ¿hasta aquí dudas? ¿No? Tengan toda la confianza de preguntarme, no pasa nada. Y bueno, entonces tenemos que, ¿se acuerdan que les dije que habíamos dividido en 4 tipos de climas? Pues esto se empieza a tornar demasiado complicado, porque entonces resulta que los cálidos se simbolizan con la letra A, y vamos a considerar un lugar cálido todo aquel que tenga una temperatura arriba de 22 grados. Entonces, si tú calculas la temperatura media anual y está sobre 22, entonces ese lugar tiene un clima cálido. Pero si está entre 18 y 22, pues entonces es semicálido y ya le agregas una C. Y si es templado, entonces le vas a poner una CA y una CB entre 18 y 12, 18 grados, si está un poquito más abajo. Si ya es semifrío, le agregas una CB y coma B, y este coma ya tiene otras características, y CC, y así se empieza a agregar letras y se pone todo muy complicado. Miren, acá tenemos climas secos con una B y una H comita, si está sobre 22, y bueno, también tiene que ver la precipitación. Aquí estamos nada más considerando la temperatura. Una vez que tienes la temperatura, vas a considerar los valores de precipitación, el porcentaje de precipitación, luego las temperaturas mínimas, y bueno, en fin, que hacemos una clasificación muy detallada para saber qué tipo de clima tenemos, y después si coincide con el tipo de áreas verdes que se tienen en la zona. Esto nada más es un bosquejo, esto es nada más una tabla que yo les puse, porque en realidad tienes que seguir un diagrama, y son 4 cuadros ya, o sea, tú revisas si cumple con estos requerimientos, luego te pasas al otro cuadro según la clasificación de Enriqueta, que es una clasificación esta es de Köppen, y la de Enriqueta es mejorada, ¿no? Bueno, el punto es de que haces todos esos cálculos para tú saber qué características tienen, ¿no? Entonces, normalmente se acuerdan que les dije que cálido es A, y B, que es seco, C, templado, D, frío, y E. Entonces, aquí vamos a encontrar casi todos los lugares van a tener una al inicio, que significa que están dentro de la zona cálida, y a diferentes latitudes, ¿no? Entonces, ¿qué es la climatología? Pues es el estudio de los climas, ¿no? ¿Y qué es el clima? Pues, ¿qué es el clima? No lo puse aquí. ¿Qué dijimos que era clima? ¿Mande? Un estado promedio de la atmósfera, estado promedio de la atmósfera. Entonces,
no podemos decir la chica del clima. ¿Por qué no podemos decir la chica del clima? Porque ya nada más da la información. Bueno, sí, porque nada más da la información, pero porque ella te está diciendo las condiciones de hoy, no te está diciendo las condiciones que caracterizan al área metropolitana de Guadalajara. O sea, no te está diciendo, ¿mande? La chica del tiempo, entonces. La chica del tiempo. Y si a mí me dicen la señora del tiempo, yo, ¿cómo que la señora del tiempo? Bueno, pues sí, soy la señora, ¿no? Pero se oye feo, pues. La señora del clima, todavía fuera del tiempo, dicen la señora del clima, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que controla estos climas, no? ¿Qué es lo que hace que se tengan esos climas? Pues ya mencionábamos que la Tierra tiene rotación y traslación. Bueno, tiene rotación y está trasladándose alrededor del Sol, y aparte tiene una cierta inclinación que le permite recibir más calor en lo que son los trópicos, pero no todo el año, sino que se va desplazando, ¿sí? De tal forma que a veces tenemos mayores radiación solar en el polo norte y otras veces en el polo sur, debido a su traslación, ¿no? Y bueno, aquí es importante mencionar que si se fijan, que debido a que es una elipse, pues no tenemos la misma distancia del Sol, la Tierra, en todos los puntos, ¿no? Hay en el mes de enero, que se le llama perihelio, está más cerca a la Tierra que cuando está en julio. Entonces, hubo unas personas que no tienen nada que hacer, que empezaron a sacar notas y compartiendo en Facebook y en WhatsApp, diciendo que ya se venía el afelio en julio y que iba a venir, iba a empezar a nevar, y que porque estábamos bien lejos del Sol y que iba a venirse una catástrofe. No sé si les llegó ese mensaje. Entonces, pues toda la... ¿Mande? Mi tía me lo dio. Sí, así decía, no, nos vamos a morir todos, prende unas velas. Y bueno, el punto es de que nosotros estuvimos avisando que no va a pasar nada, ¿no? Y que en realidad, a pesar de que está lejos y nosotros esperaríamos que se tengan temperaturas aquí más frías, en realidad acá es cuando se tienen temperaturas más cálidas y acá es cuando se tienen temperaturas más frías. ¿Y por qué se debe a eso? Pues porque la Tierra no se calienta por la cercanía que tenga con el Sol, sino por la inclinación que tiene y por los rayos que se distribuyen, como les comentaba hace rato. Cuando llegan los rayos del Sol en este punto, se distribuyen en esta área, y cuando llegan a los polos, se distribuyen en una mayor área. Entonces eso hace que se caliente más en los trópicos que en los polos, ¿no? Y no tiene tanto que ver con la distancia que tengan. Entonces, bueno, a veces esto pues se nos olvida, pasan los años, se nos olvida esto y luego nos llegan esos mensajes y nos agarra la paranoia, pero no, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, una parte de las razones por las cuales existen estos climas es esta, ¿no? La inclinación de los rayos del Sol y las horas de luz solar. Y bueno, también tenemos que otra cosa que favorece la distribución de la tierra y el mar, donde tenemos, por ejemplo, aquí en México nos ayuda mucho que tenemos océano de ambos lados. Entonces aquí nos llega la humedad del Golfo y acá la humedad del Pacífico, y eso genera pues que tengamos más días con cielo con mayor nubosidad, que se presenten precipitaciones, y eso va haciendo nuestro clima más agradable, cosa diferente a cuando quizás si esto fuera, por ejemplo, acá, que tienes un clima más seco, ¿no? Porque entonces, bueno, entre comillas, porque también llega el aire helado de los polos, pero donde tenemos mayor parte de tierra, aquí es más seco, y si se fijan acá en las orillas es más verde. Entonces, ¿por qué? Porque ayuda a regular la entrada de humedad, ¿no? Entonces, ese es otro factor, la distribución tierra, y también las corrientes oceánicas, que son un regulador del clima. Y bueno, pues esto que ven en color rojo son las corrientes de agua cálida, y las de abajo, las azules, son las corrientes profundas, las corrientes frías. Esto hace que el agua fría pues es más pesada, entonces se hunde, y estas van a las profundidades, y las que están en la parte de arriba son más cálidas, y entonces pues generan esta circulación, ¿no? Y esto, si algún día llegara a cambiar esto, la velocidad de estas corrientes, pues estas aguas cálidas
que llevan agua caliente hacia los polos, mantienen que no sea tan frío esta zona de aquí, ¿no? Si esto si esta corriente dejara de subir, pues haría que acá se tengan temperaturas más frías. Entonces las corrientes en eso nos ayudan. De hecho, las películas de El día después de mañana hacen eso, ¿no? Que los científicos se dieron cuenta que la corriente no estaba supuestamente mandando agua caliente, entonces en 2 días se murieron todos o algo así, no me acuerdo bien. Pero bueno, el punto es de que en parte es cierto, pues, de que se va a hacer más frío, pero tampoco es que va a pasar mañana, ¿no? Como en la película. Bueno, después de eso, otra razón que también genera estos cambios es la circulación general de la atmósfera, que como ustedes saben, la atmósfera es un gas. Entonces nosotros aquí ponemos el dibujito, que este es el ecuador, que aquí se van a generar las nubecitas, pero claro que esto es un gas, ¿no? El gas no conoce de, esta es la latitud, entonces ya ahí ya no me paso, sino que pues esto tiene ciertas fluctuaciones, oscilaciones, y suele subir y a veces suele bajar. Esta es la zona de convergencia intertropical, y bueno, estas variaciones hacen que a veces llueva acá, a veces llueva más abajo, y se generan estos diferencias, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el sol calienta esta zona, se evapora, se forman nubes, sube, se enfría, baja porque es más denso el aire, después se vuelve a calentar, vuelve a subir, baja, y así se hacen las circulaciones. Y estas circulaciones se están moviendo, están oscilándose en todo el planeta. Entonces esto nos ayuda, este aire caliente ayuda a transmitir temperaturas cálidas hacia este lado, y nos manda agua fría, y aire frío, aire caliente, y se está haciendo una combinación de energía que permite que se distribuya la energía en todo el planeta y tengamos condiciones más habitables, ¿no? Y después viene lo que, esta es una circulación de lo mismo, la circulación Hadley que les mostraba acá atrás, pero se las puse porque, ¿por qué se las puse? Sí, porque aquí tengo la circulación Walker. Entonces, así como hay circulaciones que se hacen de forma latitudinal, también hay meridional, y esta es la circulación Walker, que también soplan los vientos que se van formando, y cuando los vientos se debilitan, por ejemplo, si aquí generaba precipitaciones y los vientos se debilitan, pues ya no va a llover acá, ¿no? Entonces estas también nos ayudan a distribuir la energía y tener condiciones del clima, pues sí, a tener diferentes tipos de clima. Y entonces esta circulación Walker es sumamente importante porque hay muchísimas oscilaciones, ¿no? Pero la que más escuchamos nosotros es la circulación del fenómeno del Niño, que se da aquí en el Pacífico, y esta circulación es la culpable cuando los vientos disminuyen de intensidad. Por ejemplo, estas son condiciones normales. Si no hubiera ninguna anomalía, o sea, así estaríamos siempre, ¿no? Si no hubiera estas variaciones que yo les comento. Pero como no pasa así, porque es un gas. Entonces, y porque la Tierra está en rotación y en traslación y recibe cierta cantidad de energía, luego ya no tanta, luego otra vez que sí y otra vez que no. Entonces, esto no siempre es así. Entonces, hay un tiempo en el que estos vientos soplan más lento, porque estos vientos van en esta dirección, que son estos de acá, los vientos alisios. Entonces, estos soplan la superficie del océano y empujan el agua. Esta agua calientita la empujan para acá. Entonces, al empujar esa área hace que acá se generen más precipitaciones y bueno, esas condiciones normales, ¿no? Acá se generan precipitaciones y acá no. Pero cuando estos vientos dejan de soplar o disminuyen su intensidad, esta agua calientita se va a regresar. Entonces aquí vamos a tener temperaturas del océano más cálidas, y cuando el viento sopla súper fuerte, entonces va a jalar agua fría y acá va a estar temperaturas más bajas, que son estas condiciones de acá. Y si esta celda no tuviera esos aumentos de velocidad ni esos descensos, pues tendríamos siempre esto, ¿no? Pero como se acelera y se frena, bueno, se frena, se decelera, entonces pues tenemos esto, ¿no? Estos zonas frías en la superficie del océano y las zonas cálidas. Esto es el Niño y esta es la Niña, ¿ok? Entonces esto genera que a veces nosotros tengamos más lluvias en invierno. Este es el culpable, que bueno, pues de las lluvias en invierno, pero lo malo es que en verano disminuyen las lluvias.
Y esta, la niña, genera lluvias en verano, pero genera sequía en invierno. Entonces, bueno, estas son las variaciones que tiene el clima. Entonces, el clima no siempre es así, ¿verdad que no? Este es el promedio, pero tiene cambios, y estos cambios es lo que nosotros le llamamos variabilidad climática. O sea, no es cambio climático, porque la gente confunde, es que es el cambio climático. No, una cosa es variabilidad climática y otra cosa es cambio climático. Y acá estamos hablando de variabilidad climática, es decir, cuando las condiciones no se comportan como lo normal, tenemos estos cambios que son periódicos. El fenómeno del niño se suele presentar cada, bueno, según la literatura, entre 3 y 5 años más o menos. Miren esto, entonces, estos que yo les expliqué, del fenómeno del niño, de los cambios carajo, déjenme voy para atrás. O sea, estos cambios que se presentan en la atmósfera, estos de acá, son los que generan esto de aquí, estos picos. Estos son los culpables de que no tengamos siempre condiciones azules, ¿ok? Entonces, estos cambios, estas anomalías, son lo que nosotros conocemos como variabilidad climática. La variabilidad climática es aquella que hace que no todos los veranos sean iguales, no todas las temporadas de lluvia son iguales, no todos los inviernos son iguales. ¿Por qué no? Porque existe la variabilidad climática. Dudas hasta aquí. ¿Y por qué existe la variabilidad climática? Pues por estos fenómenos que les voy a explicar yo. Para empezar, que la atmósfera es un gas y que no puede estarse quietecito, que es muy sensible a los cambios de temperatura, es muy sensible a la rotación y la traslación. Entonces aquí podemos observar nosotros, estos son datos del IAM, del pluviómetro aquí que tenemos desde 1991 hasta el 2021, y ustedes van a observar aquí que el amarillito es el promedio, o sea que el promedio de todas las precipitaciones, y aquí tenemos que aquí en zona Minerva llueve cerca de 1000 milímetros al año, obviamente. Entonces, si se fijan, cuando tenemos verano, tenemos niño, llueve menos. Cuando tenemos condiciones neutrales, llueve cerquita de lo normal, dentro de lo normal. Aquí no sé qué pasó, aquí tenía que estar arriba, ¿no? ¿Variabilidad? ¿Mande? ¿Variabilidad? Sí, de hecho sí es variabilidad. Les voy a explicar por qué, porque no solo existe el fenómeno del niño, existen un sinfín de oscilaciones, y todas, unas aportan más, otras aportan menos, otras se juntan, otras nomás está una presente, y eso genera pues que haya variabilidad. Y entonces, pero condiciones del niño, si nada más existiera el niño, estos estuvieran aquí dentro de lo normal, ¿no? Y acá tenemos niño fuerte en invierno. Es una bendición que haya niño fuerte en invierno, pero siempre y cuando haya un verano atrás, un verano normal. Y cuando hay niña, pues frecuentemente se llegan a tener déficit de precipitaciones, las niñas en verano, y cuando es niño se tienen precipitaciones por arriba de lo normal. ¿Qué es lo que ha pasado este tiempo? Que no hemos tenido, desafortunadamente, no se han combinado estos sistemas de tal forma que tengamos buen temporal de lluvia y tengamos buenas precipitaciones en invierno. Eso no ha pasado. Entonces no ha habido esas combinaciones, y ya cuando ves las condiciones que dices, otra vez niña en invierno, o sea, no, porque de por sí tenemos sequía, ¿no? Y todavía, pero bueno, esperemos que no pase eso, esperemos que las cosas cambien. Y bueno, ahorita ya hemos entrado en condiciones neutrales según los modelos. Y bueno, entonces, ¿qué es la variabilidad climática? La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado medio y en otros estados, y otros datos estadísticos, que son las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, que es lo que les expliqué yo con mi gráfica en Paint, y luego del clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de los fenómenos meteorológicos determinados. Entonces, eso es variabilidad climática. Y bueno, entonces, ¿qué causa la variabilidad climática? Pues el fenómeno del Niño, que es lo que yo les explicaba ahorita. Se calienta la superficie del océano. Esta es la celda Walker. Están forzando, en este punto es cuando los vientos aflojan, en vez de jalar para acá, disminuyen su velocidad, y entonces el agua se empieza a regresar, y acá se empieza, en América, se empiezan a generar precipitaciones, y acá no llueve, ¿no? Y cuando es la Niña es porque se forza más la superficie del océano, se fortalece esta celda, y acá generan mayor precipitaciones, y acá en América no tanto. Entonces, bueno, esta es una de las oscilaciones.
Está otra que es la oscilación del Ártico, que es el viento de los polos que baja, y debido a las montañas y a la velocidad de los vientos, pues se generan estas ondulaciones. Cuando tiene estas ondulaciones es en fase positiva, cuando son muy exageradas es fase negativa. La oscilación del Ártico, ¿cuál arco? Y bueno, el punto es de que cuando estos tienen estas ondulaciones, aquí viene frío y acá hay calor, ¿no? Entonces nosotros monitoreamos esto porque, bueno, en realidad es que a nosotros ni nos afecta tanto. Sí les llega a afectar a Ensenada y ella. Por eso es que cae nieve y aguanieve de aquel lado, ¿no? Pero nosotros acá en Jalisco, pues casi no, es muy rarito. Es muy rarito que esto nos llegue a afectar. Cuando nos ha llegado a afectar es cuando se han presentado las nevadas aquí en Guadalajara, ¿no? Pero eso es súper rarito. Entonces, pero todos lo vigilamos, pues, porque tenemos que pasar pronóstico para Ensenada. Y bueno, el punto es de que aparte de esta otra oscilación del Ártico, está la oscilación del Atlántico Norte, que es una oscilación que genera cambios en la presión. Entonces acá tenemos, si tenemos una zona de baja presión acá y una zona de alta presión acá, se va a generar acá fuertes vientos sobre esta parte del Atlántico, y acá se va a generar tiempo seco, va a estar húmedo en Estados Unidos y húmedo acá en la parte de Europa. Y si tenemos acá las condiciones de baja presión más abajito, acá está más arriba, ¿no? Más abajo, y las condiciones de alta, aquí también se forman fuertes vientos, y esto va a generar humedad, acá tiempo seco. Y bueno, casi no nos afecta a nosotros, más bien es Estados Unidos, pero igual la vigilamos, al menos no directamente. Y tenemos otra oscilación, que es la oscilación de Canal del Pacífico, que esta se caracteriza por tener temperaturas bajas en lo que viene siendo en la parte del Pacífico Norte, y acá genera temperaturas cálidas. Y esta oscilación tiene más o menos cada 20-30 años, ¿no? Esta dura todo el año. También tiene oscilaciones durante el año, pero esta es cada 20-30 años y esta es cada 2-3. Por eso se llaman oscilaciones, porque oscilan, ¿no? Eso tiene una cierta frecuencia, una periodicidad. ¿Y cómo es que vigilamos nosotros eso? Porque a nosotros nos afecta, ¿no? Pues generamos modelos matemáticos que nos permiten todos esos datos que yo les dije que tenemos, los procesamos, los metemos a las ecuaciones, y eso nos permite ver cuando tenemos, por ejemplo, es febrero, marzo, abril, mayo, junio, marzo, abril y mayo, abril, mayo, junio, y así, ¿no? Entonces el que vamos a considerar es el del medio, que es marzo, y vemos que en marzo pues se tienen condiciones 50-50, por eso decimos que estamos en condiciones de vigilancia, pero que se espera que los siguientes meses predomine la probabilidad de que tengamos condiciones neutrales, y luego después se espera que es posible que otra vez se presente acá la niña, ¿no? Aunque esto yo no le confío mucho, nosotros nada más damos aquí en el instituto, nos confiamos nada más en estos meses, ya de aquí para acá no, porque varía mucho. Entonces pues no, nosotros al menos no lo, pues sabemos que hay probabilidad, pero también sabemos que a mayor distancia pues es más probable que cambien las condiciones. Y bueno, entonces esto nos ayuda a nosotros para hacer los pronósticos de perspectiva mensual, para saber qué se espera el siguiente mes. Y bueno, pues cómo impacta el fenómeno del Niño, como no les había dicho. Cuando tenemos el fenómeno del Niño, es más húmedo aquí, en esta parte del Pacífico, y es más húmedo acá en parte norte de México y en Estados Unidos. Si se fijan, impacta en todo el planeta. Y acá en Jalisco también, nada más que no se anota por cuestiones de resolución, pero también a nosotros nos afecta, no mucho, pero sí. Y está la otra oscilación, la que les decía, la NAO del Atlántico, y esta pues a nosotros no nos impacta tanto, más bien esa parte de Estados Unidos y en Europa y en África. Y esta es otra, la oscilación que yo les decía del Ártico, que casi siempre afecta más bien también a Estados Unidos, pero sí llega a descender y llega a bajar en parte de Baja California. De hecho les quiero enseñar, no debí de haber hecho eso, ¿o sí? Les quiero enseñar esta liga, la voy a poner para que vean cómo ha estado estos días, que ya nos indicaba, ¿no?, que se venían días donde iba a haber posibles heladas acá en Baja California. Fíjense, acá dice que es marzo 12, ¿no?
Bueno, lo voy a regresar un poquito más atrás. No lo veo. ¿No lo ven? ¿Por qué no lo ven? Ahí está. Entonces fíjense, este es un mapa de geopotencial a los 500, ¿no? 500 milibares, altura geopotencial, y bueno, si quieren eso no importa que sea geopotencial ni nada de eso, eso no importa. Lo que importa aquí es que, como yo les mostraba, esto nos va a indicar temperaturas altas y estos son temperaturas bajas. Entonces dice que este modelo se corrió el 11 de marzo a las 18 horas y es válido a las 18 porque fue cuando se corrió, ¿no? Entonces aquí le voy a dar play. Este nos va a traer temperaturas bajas y este nos va a traer como tiempo estable, ¿no? Entonces le voy a poner, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más chiquito para que vean cómo los vamos monitoreando. Y ahí nosotros vemos, mira, pues entonces va a pasar ya sería para el martes 12 y después ahí venía otro, ¿no? Martes 13. Ahí venía condiciones de bajas temperaturas, humedad, posible lluvia, se generó nevadas aquí en esta parte de acá y después se va pasando y decimos ahora viene tiempo estable, ahí viene lo rosita y después sabemos que va a venir otra, pero saben que ya está como más arriba, entonces hay poca probabilidad de que nos llegue acá a la parte de México y si se fijan pues marzo va avanzando y ese sistema se va quedando arriba, ya no nos está tocando todo, ¿no? Va a haber, creo que lo que alcancé a revisar, solo un día, es probable que vuelva a este día, que sería el 30 de marzo posiblemente, ¿no? Pero de aquí al 30 de marzo, pues pueden pasar varias cosas, entonces así es como nosotros vamos modificando esta onda, esta oscilación, que es la oscilación del Ártico, y nos permite pues tomar medidas, ¿no? Hacer pronósticos con mayor precisión. Y bueno, está esta otra que es la de impactos de oscilación decadal. Esta nos modifica la temperatura, esta oscilación, y nos genera, bueno, aquí vemos, es un artículo que se publicó, que genera, es una correlación positiva, esta es una correlación entre la oscilación y la temperatura máxima mensual, quiere decir que si esta oscilación tiene valores positivos, entonces vamos a tener temperaturas más altas. Si tiene lo amarillo quiere decir correlación negativa, es decir, que si los índices de la PDO son más bajos, entonces la temperatura va a ser más alta, lo contrario, ¿no? Y bueno, pues esto nosotros también lo monitoreamos para saber cómo nos va a estar afectando. Nada más para recordarles que esta oscilación era la que estaba, si vemos que está frío, la temperatura del Pacífico está fría y acá está cálido, entonces quiere decir que esta viene siendo, si esta es negativa, entonces esta va a ser positiva, entonces quiere decir que va a aumentar la temperatura. Si esta es negativa, pues entonces quiere decir que acá también va a bajar la temperatura porque es correlación negativa. Y bueno, así es como se impactan las oscilaciones. Entonces puede ser, ¿esto qué tiene que ver con todo esto? Pues que estas son las consecuencias de esa variabilidad, ¿no? De que ya afecte un sistema, una oscilación del Ártico, el fenómeno del Niño, todas esas oscilaciones tienen impactos en las condiciones del clima, en las condiciones promedio de la atmósfera, y pues va a haber veces que nos van a generar desabasto de agua, pero después viene otra oscilación, que a lo mejor esa oscilación sí nos trajo agua y ya nos recuperamos un poquito, o a lo mejor no nos recuperamos, a lo mejor sí, o después que van a tener temperaturas muy altas y después llega otra oscilación que nos va a traer temperaturas muy bajas. Entonces estas variaciones que son cada cierto periodo, pues nosotros tenemos que estar vigilando para poder hacer el pronóstico del tiempo. Y ya. Gracias.